Bienvenidos a esta quinta sesión en la que vamos a hablar sobre variables, listas y preguntas. En primer lugar vamos a empezar con las variables. Para definir qué es una variable vamos a decir que las variables nos permiten almacenar datos en la memoria RAM del ordenador. Podemos pensar que una variable es como una caja en la que guardamos algo. A esa caja le pondremos un nombre para identificarlo para poder recuperar los datos que hemos guardado en ellos. En esta caja podremos almacenar pues tanto números, palabras u objetos. Bien, también tenemos que decir que existen tres tipos de variables. Si vamos al apartado de datos y pinchamos en crear una variable, vamos a ver las opciones que tenemos en Scratch. Bien, en primer lugar nos dice que demos un nombre, vamos a poner de nombre puntuación. Y vemos que nos permite seleccionar entre tres tipos de variables. Una que sería para todos los objetos, esto quiere decir que podríamos acceder al contenido de esta variable desde cualquier objeto de nuestro proyecto. Después otra opción que sería solo para este objeto, como bien dice el nombre, pues quiere decir que solo podremos acceder a los datos que están guardados en la variable desde el mismo objeto que ha creado esta variable. Y por último tenemos en Scratch Online una tercera opción que no está disponible en la versión sin conexión a internet, que sería una variable en la nube. Pues bien, esto permitiría que accedan a los contenidos de esta variable cualquier usuario que ejecute nuestro código. Esto es interesante cuando hacemos juegos en los que guardamos puntuaciones, ya que así podríamos tener como una lista de usuarios con las mayores puntuaciones. En nuestro caso vamos a crear una variable que va a ser accesible desde todos los objetos, que le hemos dado el nombre de puntuación, y la tenemos aquí. Una vez la creamos nos aparece un chivato en la parte superior izquierda de la pantalla en el que vemos el valor de la puntuación en cada momento. Si de aquí, desde este lugar, podemos marcarlo o desmarcarlo en función si queremos tenerlo visible o no. Al crear la variable también tenemos a nuestro alcance una serie de opciones. La primera de ellas que vemos es poner fijar puntuación a 0. Esto quiere decir es una manera de inicializar la variable. Cada vez que ejecutemos el programa, quizás queramos que esta variable empiece a contar desde 0. Entonces, o desde un valor determinado. Entonces deberíamos añadir este bloque de programa en la parte que fuese necesaria. Este cambiar puntuación por 1, más que un cambiar por 1, tendríamos que decirlo como un añadir. Lo que hace es ir añadiendo 1 a la puntuación. Si la puntuación está en 0 y añadimos 1, cambiará a 1. Si está en 1 y utilizamos el cambiar puntuación a 1, se pondrán 2. Es decir, vamos sumando 1. Si quisiéramos cambiar más, pues cambiamos el valor y sumaríamos 3. Y aquí lo mismo, aquí tenemos mostrar variable puntuación y esconder variable puntuación, que bueno, como dice el nombre, creo que no hace falta explicar mucho más. Bien, ahora lo vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer, por ejemplo, que cuando el gato toque el escarabajo que se está moviendo, se cambie esta puntuación y se sume un punto. Para ello, al iniciar, vamos a iniciar la variable en 0. Cuando iniciemos, le demos a la bandera, esta variable valdrá 0, pero cuando toque, vamos a cambiarla y vamos a poner que nos dé un punto. Vamos a ponerle, por ejemplo, un punto. Si ejecutamos, vemos que los personajes se mueven, la puntuación inicialmente está en 0 y en el momento toca vemos que ha cambiado la puntuación. Si detenemos el programa y volvemos a darle a la bandera, vemos que la puntuación se vuelve a poner a 0 y podríamos volver a ejecutar el programa. Vemos que vuelve a 1. A continuación os voy a hablar de otro tipo de datos como son las listas, que son una especie de variables un pelín más complejas que nos van a permitir almacenar un listado de datos. Bien, si vamos a crear una lista, venimos aquí a datos y pinchamos en crear lista. Vamos a darle el nombre, por ejemplo, animales, ahora veréis por qué, lo que vamos a hacer. Y la vamos a poner accesible a todos los objetos. Bien, vemos que aquí nos sale como antes la variable. Vamos a eliminar la variable,
ya que no la vamos a utilizar de momento. La borramos. Y bien, aquí la tenemos, igual que antes la podemos marcar o desmarcar. Y vemos que nos aparecen una serie de opciones que están ligadas a las listas. Las listas nos permiten añadir, pues eso, una palabra, un número, nos permite eliminar un elemento de esta lista, es decir, vamos a eliminar el primer elemento, el sexto, el quinto, insertar también una palabra, un número o un dato en una determinada posición de esta lista. Podemos cambiar un elemento que ya esté en la lista por otro, indicando el lugar. Bien, podemos saber también la longitud que tiene esta lista, es decir, los datos que hay, si tiene 6 datos, si tiene 3. Comprobar si hay un determinado dato dentro de esta lista y también mostrarla o esconderla. Bien, ahora para empezar vamos a hacer un programa sencillo. Para ello vamos a añadir otro objeto y lo que vamos a hacer es que el gato se vaya moviendo y cuando toque un objeto, como el escarabajo o por ejemplo vamos a añadir una mariposa, cuando el gato toque este escarabajo o esta mariposa, cada uno escriba su nombre en la lista. Bien, a la mariposa le vamos a poner, por ejemplo, el mismo nombre, el mismo código que tenemos en el escarabajo. Si arrastramos el código del escarabajo encima, vemos que nos lo copia. Ya tenemos a los dos haciendo lo mismo. Y bien, ahora es el momento de que añadan el nombre a la lista. Bien, estamos en la mariposa, vamos a quitarle la antigua variable de puntuación y lo que vamos a hacer es decirle que añada a la lista su nombre. Pues como es una mariposa, le vamos a poner mariposa y lo metemos dentro del condicional. Así que en el momento que nos toque el objeto 1, que es el gato, si tocamos el gato, escribiremos mariposa en la lista. Vamos a hacer lo mismo en el escarabajo, quitamos la antigua variable, la eliminamos y vamos a añadir el nombre del animal, en este caso el escarabajo. Y lo volvemos a introducir en el condicional. Bien, si ejecutamos ahora el programa, vemos que ha tocado la mariposa y ya lo ha añadido, y si toca el escarabajo, añade el nombre del escarabajo. ¿Qué pasa? Ahora mismo, si volvemos a parar el programa y lo volvemos a inicializar, vemos que en la lista seguimos teniendo los antiguos nombres. Si volviéramos a tocar la mariposa, por ejemplo, y el escarabajo, los añade. Si en nuestro caso queremos que cada vez que ejecutemos el programa esta lista se borre, podemos borrar todos los elementos que hay en la lista. Se lo vamos a añadir al gato. Por ejemplo, al presionar la bandera, lo que haremos será borrar todos los elementos de la lista de animales. Ahora vamos a probarlo. Si damos a la bandera, vemos que ya no hay ningún animal. Tocamos los dos animales y vemos que se añaden. Al detener el programa y volverle a dar, se nos borra. Para finalizar, el último concepto que se va a introducir en esta sesión va a ser el concepto de preguntas. Bien, las preguntas nos van a permitir interaccionar con los objetos mediante una entrada de texto. Para ello vamos a realizar un ejemplo para que veáis cómo funciona, en el que el gato nos va a preguntar nuestra edad y en función de la respuesta que le demos nos va a dar una respuesta u otra. Para ello vamos a añadir el primer evento al que va a responder el gato. Vamos a hacer lo que sea al presionar la bandera para simplificarlo. Si vamos a sensores es donde encontramos las preguntas. Lo primero que va a hacer el gato va a ser preguntarnos y en el cuadro de texto le vamos a preguntar, vamos a indicar que nos pregunte nuestra edad. Vamos a poner dime tu edad, coma, no me mientas. A continuación vamos a añadir un condicional en el que vamos a comprobar qué respuesta hemos dado para que el gato nos conteste una cosa u otra. Vamos a añadirle, por ejemplo, un sí o si no.
Y para que veamos un poco más el uso de operadores, vamos a hacer una pequeña combinación. Si, por ejemplo, la edad que le damos es igual a 18 años o es mayor, vamos a hacer que el gato nos diga que nos están asomando las canas. Sin embargo, si no es ninguna de estas edades, vamos a decir que el gato nos diga lo jóvenes que estamos. Para hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es utilizar un operador lógico OR. Para ello, en la primera parte, vamos a decirle que si la respuesta que hemos dado es igual a 18, por eso vamos a utilizar otro operador lógico que va a ser el igual, va a ser igual a 18, o si somos mayores de 18. Cogemos el operador lógico mayor y vamos a comprobar si somos mayores de 18. Ahora tenemos que coger la respuesta que habremos dado. Cogemos la respuesta y la añadimos en la primera parte del operador lógico. Con esto lo que estamos haciendo es comprobar si la respuesta que hemos dado es igual a 18 años o si la respuesta que hemos dado es mayor de 18 años. Y esto lo vamos a introducir en la condición del sí. Si es así, vamos a decir que el gato nos diga durante 2 segundos, pues lo que hemos dicho, que nos empiezan a asomar las canas. Vamos a ponerle durante 5 segundos, por ejemplo. Te empiezan a asomar. Vamos a ponerle se te ven las canas, y así acabamos antes. Se te ven las canas. Las canas. Y si no es nada de esto, vamos a decirle que durante 5 segundos nos diga: estás hecho un jovenzuelo. Vamos a ejecutar el programa para que veamos lo que sucede. Bien, empezamos. El gato nos pregunta nuestra edad, se abre un campo de texto en el que vamos a indicar la edad. Le vamos a poner, por ejemplo, 22 años y le damos al tic azul. Como 22 es mayor o igual que es más mayor que 18, nos dice que se nos ven las canas. Si volvemos a ejecutar el programa, por ejemplo, vamos a decirle que tenemos 12 años, nos deberá decir que estamos hechos unos jovenzuelos. Bien, así hemos visto cómo podemos interactuar con las preguntas. Bien, hasta aquí ha sido todo en cuanto a variables, listas y preguntas. Espero que les deis un buen uso en vuestros programas y nos vemos en la siguiente sesión. Un saludo.